restaurar nuestra alma. Y no solo voy a hablar del alma personal, sino de restaurar nuestras familias, pero a través de nuestra alma. Y cuando yo meditaba en la palabra, miraba la importancia que es que nosotros le demos importancia no solo a las cosas materiales, no solo al tiempo de venir a la casa del Señor, no solo en colaborar, en servir, sino que es necesario que estemos bien nosotros para poder servirle al Señor, para poder estar bien con nuestras familias. Y basado en eso, la palabra la encontramos en Isaías 58:12. Y nos dice la palabra: reconstruirás las ruinas antiguas, edificarás sobre los cimientos antiguos, te llamarán reparador de murallas destrozadas y restaurador de calles habitadas. Entonces yo leía la palabra y decía, Señor, ¿cómo es que nosotros como cristianos debemos de reconstruir las ruinas antiguas? Y entonces cuando leemos pensamos que es a alguien más, que es algo del pasado, que no es algo presente. Pero meditando en la palabra del Señor, reconstruir las ruinas antiguas, hermanos, en unas versiones son distintas y hablaba de reconstruir las ruinas antiguas y lo llamaba a que eran la simiente de cada uno de nosotros, la familia que nosotros hemos tenido y que han estado con nosotros. Y también dice, edificarás sobre los cimientos antiguos y te llamarán reparador de murallas destrozadas y reparador de calles habitadas. Entonces, cuando hablamos de reparador, está en el Hebreo 14:43, nos dice que es amurallado, adentro, acerca, reparador de portillo. Hacer un vallado también le hace referencia a un albañil, una persona que está a la par reparando algo dañado. Entonces, cuando hablamos de reconstruir, entonces yo entiendo, hermanos, que algo ya estaba construido, ya estaba levantado, ya estaba edificado, pero pasó algo y eso se lastimó. Se pudo haber caído, como en unas construcciones, puede ser su casa, la del vecino o construcciones que miramos a nuestro alrededor, y entonces sucede que hubo un temblor y se rajó la pared. Que hubo mucho viento y entonces se levantó la lámina y hay que reparar. Que empezó a llover muy fuerte y entonces empezaron a entrar goteras y eso requiere una reparación. Entonces, cuando dice reconstruirás las ruinas antiguas, hermanos, estaba viendo yo que como es necesario que nosotros entendamos que a través de nuestra vida, desde que nacemos, incluso antes de nacer, nosotros ya traemos o ya nos fueron creados algunos problemas en nuestra alma. Usted dirá, ¿cómo es posible? Pero realmente, hermanos, antes de que nosotros nacemos, estando en el vientre de nuestra madre, el niño mientras está desarrollando, el bebé mientras está en desarrollo, va desarrollando su sistema auditivo, va desarrollando todo su cuerpo y parte del desarrollo del auditivo, todo lo que escucha alrededor, simplemente no es consciente de lo que está escuchando, pero eso va siendo grabado en su mente. Entonces, hay cosas que como padres nosotros venimos y empezamos a hablar y a decir y estando dentro del embarazo, después de que nacen, y la idea nuestra es que como son niños, no entienden. Que como son niños no saben de lo que estamos hablando. Y es muy cierto, ellos muy probablemente no pueden saber, pero dentro del inconsciente eso va quedando grabado. Y años después comienzan a presentarse esos problemas. Y entonces los niños, cuando se atienden muchas veces a los niños, dice, es que tengo una noción de, o he soñado, o a veces ellos lo dibujan, y dentro del trasfondo y entre lo que se va averiguando, en algún momento estos niños escucharon eso y lo están representando, o ese problema está empezando a fluir. Entonces, basado en eso, hermanos, cuando nos dices debemos reconstruir las ruinas antiguas, yo pensaba, ¿cómo podemos reconstruir las ruinas antiguas? Para empezar, qué hemos hecho como padres e incluso ya nuestros hijos, que han hecho, que han dañado nuestra alma,
que han dañado nuestro corazón. Somos conscientes que todos los días pecamos, pero a veces, hermanos, hay palabras que no hacen que pequemos, pero hacen que el corazón duela. Una palabra inadecuada que le decimos a nuestros hijos empieza a dañar su corazón. Una palabra que el cónyuge nos diga comienza a dañar nuestro corazón. Y entonces comienza esa alma que el Señor nos dio, empieza a dañarse, empieza a tener, ¿qué le puedo decir? Aquí nos habla de murallas que han sido portillos que hay que reparar, pero cuando miraba un portillo, hermanos, era una construcción, o si usted le quiere llamar así, madera que han colocado alrededor o han puesto muralla, también son paredes, pero en ese momento han habido daños y han empezado a tener rajaduras. Tanto ha sido la rajadura que también ha empezado a carcomerse o a abrirse agujeros. Entonces, imaginando eso, yo pensaba, ¿cómo estará nuestra alma? La nuestra, empezando con la nuestra. ¿Cómo estará mi alma? ¿Cuánto daño tiene mi alma? ¿Y qué he hecho yo para reparar mi alma? Y después de eso, ¿cómo está el alma de mi cónyuge? Porque al final somos uno solo, dice la palabra del Señor. Y entonces que empieza que los daños que ella tiene también me afectan a mí, los daños que él tiene también me afectan a mí. Pero después de eso viene nuestra familia, nuestros hijos. Y entonces ya el daño de aquí por mamá, el daño de aquí por papá. Y cuando empezamos a crear a nuestros hijos, ¿qué daño le empezamos a provocar a ellos? A veces pensamos, no hombre, ningún daño, ¿cómo va a creer si yo amo a mi hijo, yo le doy lo mejor, yo lo atiendo, yo aquí, yo allá, y empezamos. Pero sabe que a veces somos tan indiferentes al daño que le hacemos, y para no ir tan lejos le voy a dar el ejemplo. Puede haber en nuestra casa una lámina que gotea, como no nos afecta, dejamos que siga goteando, y que gotee, porque sabe que es una gota. Y uno dice, una gota no nos va a hacer daño. ¿Y a qué sí le ponemos preocupación? Cuando vemos que ya es un gran chorro el que está cayendo, ahí sí ya nos preocupamos, hay que comprar la lámina. Y yo le puedo apostar que cae la lluvia, vemos que cayó el gran chorro de agua y lo dejamos ahí, y hasta cuando viene la siguiente lluvia nos recordamos. Si así hacemos en las cosas materiales, ¿cómo cree usted entonces que podemos tratar nuestra alma? ¿Con qué delicadeza o con qué cuidado venimos y le damos la atención necesaria a nuestra alma? Entonces, necesitamos entender, hermanos, que Dios nos dio una alma, el cual velamos todos los días por nuestra alma, porque al final nosotros deseamos ir al cielo y presentarnos delante de Él. Y cuando decía pura y sin mancha, me pregunto, ¿cómo estará nuestra alma? ¿Estará pura, sin mancha? Está hablando de limpieza, pero aparte de limpieza, hermanos, también está hablando de que debe estar pulcro. Si estamos hablando de un vestido de una novia, ¿cómo está? Sin ninguna mancha, sin ninguna arruga, la mejor tela, si usted lo quiere ver así. ¿Así estará nuestra alma? ¿Así estará el alma de nuestros hijos? Y si no está así, ¿qué es lo que nosotros hacemos para que esto pueda marcar una diferencia en la vida de nuestros hijos y no sigamos afectando a nuestros hijos? Cuando vamos a ver qué son las ruinas antiguas. Génesis 4:16. Dice, entonces Caín se alejó de la presencia del Señor y fue a vivir en la región de Nod, tierra de los errantes, al oriente del Edén. Aquí usted y yo conocemos la historia de Caín y Abel. La mala decisión, tal vez no sería la mala decisión, el resultado de la decisión que tomó Caín hizo que él viniera y sintiera envidia de su hermano y matara a su hermano. ¿Y qué fue el resultado de eso? Que él vino, se alejó de la presencia de Dios y entonces se fue a la tierra de los errantes. Entonces, cuando hablamos de ruinas antiguas, hermanos, estamos hablando claramente de la separación que nosotros tenemos con la relación hacia el Señor.
Y esto puede ser a causa de pecado, nos separamos de la causa del amor del Señor. Puede ser también, hermanos, que porque me trataron mal en la iglesia, según nosotros, nos alejamos de la obra del Señor. Porque no es lo que yo consideraba y empezamos a alejarnos del Señor. Entonces, cuando hablamos de ruinas antiguas, es básicamente, hermanos, la separación. Es algo que está seco, que está gastado, que está desolado, desértico. Entonces, una persona separada de Dios es eso, solo, desértico, desahuciado. Eso era la vida de Caín. Entonces, cuando leemos que nos llama que nosotros vamos a tener que hacer reparador, restaurador de ruinas antiguas, hermanos, entonces me viene a mi mente pensar cómo es nuestra relación con el Señor. Qué tan cercanos estamos nosotros con la presencia del Señor. Pero no voy a hablar primero de los hijos, sino nosotros como padres. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿Qué tan estrecha es nuestra relación con Dios? Porque si nosotros tenemos una relación estrecha, nuestros hijos también van a tener una relación estrecha. Pero si yo soy ausente, estoy alejada, no ven que oro, que no voy a la iglesia, que no leo la Biblia, ¿qué puedo esperar que mi hijo pueda tener? ¿Qué puedo esperar que el resto de la familia pueda actuar? Entonces, cuando habla de ruinas antiguas, hermano, nos habla de esa separación y por eso dice que vamos a ser reparadores de ruinas antiguas, reparadores de la mala relación o de la relación que ya no hay con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nos separa de esa relación? ¿Qué hemos causado o qué es lo que hemos dejado que nos aparte de ese amor que le tenemos al Señor? Porque aquí claramente, hermanos, nosotros sabemos que Caín amaba al Señor y buscó y le entregó una ofrenda. Mostraba que amaba al Señor, pero tuvo una mala actitud en medio del proceso. Y entonces a veces nos pasa a nosotros, amamos al Señor, servimos al Señor, pero vimos algo que no nos llamó la atención y esa mala actitud que nos provocó nos hace que nos separemos del Señor. Y cuando nos separamos, hermanos, nos volvemos personas desoladas, nos volvemos desgastados y decimos, ya no quiero ir a ninguna iglesia. Yo no sé si usted ha escuchado, pero hay mucho cristiano, hermano, que hoy en día dice, yo no voy a ninguna iglesia, yo no pertenezco a una iglesia. Todas las iglesias cristianas son lo mismo. Y empiezan a poner excusas, hermanos, pero realmente se ha separado su corazón con el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Isaías 59:2 dice, el problema está en que sus pecados los han separado de Dios. Por causa del pecado se han escondido su rostro de ustedes y ya no quiere escucharlos. Entonces, el pecado, hermanos, es algo que hace que el hombre se separe de la relación con el Señor. Entonces es importante que nosotros podamos diferenciar o podamos ver qué es lo que nos separa del Señor. Es bien difícil, hermanos, decir ya no voy a la iglesia si tengo una buena relación con el Señor. Eso es imposible. Nadie se va de una iglesia si no tiene una relación buena con el Señor. Si usted ama al Señor, usted ama la obra, usted ama su servicio, ¿de qué manera se va a ir? No se va a ir. Pero cuando empezamos a dar cabida, cuando empieza a haber una grieta en nuestro corazón, cuando nos empieza a molestar algo, hermanos, venimos y no lo hablamos. Y eso es importante, hablarlo. Miren, hermanos, si algo le molesta, lo importante es hablarlo y decirle. Pero yo he entendido, hermanos, que cuando nosotros estamos molestos, dejamos que la carne hable, dejamos que algo más suceda, pero cuando nosotros estamos molestos, se lo ponemos al Señor, Señor, esto y esto está pasando. Dime qué hacer, cómo hacerlo. Y cuando lo hablamos con la persona adecuada, va a venir y va a hacer que nuestro corazón ya no esté agrietado, sino que sea sanado, hermanos. Pero ¿sabe qué? No lo hablamos. ¿Sabe qué? Pensamos mejor decirle a contarle a los otros hermanos y pareciera como que si fuera chisme, pero sabe que no, lo hablamos con la persona correcta. Entonces, eso hace que nuestro corazón empiece a agrietarse. Eso hace que nuestro corazón comience a abrirse un portillo, empiece a abrirse un agujero y poco a poco ese agujero que se va abriendo en nuestro corazón, esa grieta se va expandiendo cada vez más y eso hace que nos separemos de la relación
con nuestro Señor Jesucristo. Y por ende, hermanos, lo que me sucede a mí como persona también va a venir y le va a suceder al resto de nuestra familia. Entonces, todos va alrededor. No puedo decir que solo a mí me pasa, no, hermanos, somos una familia y entonces lo que sucede en casa lo escuchan nuestros hijos, lo ven nuestros hijos y sabe que ellos también asumen un rol importante. Y dice, es que a mi mamá la enojaron, entonces yo ya tampoco voy a hacer esto. Es que a mi papá le dijeron esto y entonces mejor ya no. Tenemos hasta que tener cuidado cómo lo decimos, hermanos, porque de la manera en que nosotros lo decimos, a mí me dañó, sí, pero el que me haya dañado a mí no significa que le tiene que dañar a alguien más. Entonces tenemos que tener cuidado cómo lo hablamos, porque entonces, ¿sabe que podría ser que nosotros sí decimos, ya lo perdoné, ya estuve, regreso a la iglesia? Y la otra persona no regresa a la iglesia, nuestros hijos ya no regresan a la iglesia porque dicen, no, es que a vos porque aguantas que te traten así, pero yo no. Ya cuenta de que nuestros hijos tienen que salir dañados por las malas acciones o actitudes que nosotros tomamos. Entonces, no solo estamos hablando de la iglesia, yo lo pongo como ejemplo en la iglesia, hermanos, pero a nuestro alrededor también sucede. Como esposos a veces peleamos y viene, y sí, es que tu papá y es que tu mamá, y ellos comienzan a tomar partido de un problema que no les corresponde, pero como padres venimos y los metimos en el problema. ¿Y sabe qué hicimos? Abrir un agujero, abrir una grieta en el alma de nuestros hijos. Tenemos que levantar cimientos y para eso tenemos Mateo 7:24. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre roca sólida. De esto nos han estado hablando últimamente, ¿verdad, hermanos? Entonces sabemos que la roca es Cristo Jesús. Nuestra enseñanza debe ir guiada sobre Cristo Jesús, sobre la palabra que viene a darnos Él. Entonces debemos construir nuestra casa, construir todo lo que tengamos que construir en base a la palabra del Señor, no en base a lo que dijo Él, lo que vi, lo que escuché, lo que creemos que es, no. Tenemos que construir en base a la palabra del Señor. Por eso es importante que tengamos presente la palabra del Señor. Es importante leer, hermanos, porque cuando viene un problema, lo primero que tenemos que es decir y si usted lo quiere decir así, recitar un versículo bíblico. ¿Por qué? Porque eso viene a sanar nuestra alma. Si nosotros no sabemos versículos bíblicos, hermanos, es como que usted no tome la medicina. Sabemos que tenemos, por ejemplo, tenemos gripa y sabemos que tenemos que tomar un antigripal. No, pero no lo tomamos. Y dejamos ahí que pase, que pase, que pase. Lo mismo sucede. Usted sabe que ha tenido un problema, que hay una dificultad, que el enemigo está atacando, pero ¿sabe qué? Somos indiferentes y en vez de decir un versículo, decimos otras cosas y eso no es construir sobre cimientos. Entonces, por eso es importante saber la palabra del Señor. Tenemos Proverbios 24:3, dice, con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. Cuando hablamos de cimientos, hermanos, pues no soy arquitecta, pero tengo entendido, hermanos, que los cimientos es la base primordial que debe tener toda construcción para que pueda aguantar lo que debe de aguantar. Un ejemplo. Resulta que se construye una casa, cosa que también muy pocas veces hacemos, hermanos, le creemos al albañil, pero resulta que el albañil no es el profesional adecuado al que debemos de buscar. Pero como él sabe y como no nos cobra, le decimos, construya nuestra casa. Resulta que el albañil, con el conocimiento que ha tenido, construye su casa. Y a usted le gusta cómo quedó y todo. Pero sabe que ha sucedido y conozco muchos hermanos donde viene y esa persona pensó cuando construyó su casa, dijo, su visión fue pequeña, yo solo un nivel quiero. Ok, y entonces el albañil hizo los cimientos para un nivel, pero resulta que la familia creció y entonces dijo, quiero un segundo nivel. Y entonces los cimientos aguantaron para un segundo nivel. Pero resulta que sigue creciendo las cosas en la casa, la familia y las posesiones, y entonces necesitamos un tercer nivel. ¿Y sabe qué sucede? Nos atrevemos a echar un tercer nivel. Y yo conozco de construcciones, hermanos, que se ha echado un tercer nivel
Y ese tercer nivel le ha salido más caro que la construcción completa de toda la casa. ¿Por qué? Porque los cimientos no eran los adecuados que ha tenido, y entonces sucedió que la casa, pues ¿cómo se dio cuenta esta persona? Específicamente esta persona se dio cuenta porque tenía una tienda, y resulta que en la tienda tenía sus abarrotes, ¿verdad? Y empezaron como a doblarse. Qué raro, dijo. Así quedó. Y entonces tenía su piso muy bonito, porque estaba en la casa muy bonita, y resulta que los pisos empezaron a levantarse. Pero qué raro. Entonces ya no tuvo que llamar al albañil, tuvo que llamar a los profesionales, al ingeniero, al arquitecto. Lo que no quiso pagar antes, le tocó pagarlo. Y entonces ya tenía un cuarto nivel esta persona. Le dijeron, ¿sabes qué? Todo lo que está en el cuarto nivel lo botás. Y empezó a derruirse todo lo del cuarto nivel. Y tuvieron que empezar a abrir a los lados para hacer más cimientos para que soportara lo poco que ya estaba construido, los 3 niveles que ya estaban construidos. Entonces, cuando yo pensaba en esto, decía, con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. ¿Cuáles son los cimientos, hermanos? Es el fundamento principal, el cual nuestra alma está fundamentada. ¿Cuáles son en los principios que creemos? ¿Cuál es la base de lo que yo estoy creyendo? Y en base a eso, hermanos, conforme vamos leyendo la palabra, porque ahí vienen los principios, por eso es importante leerla, esas escrituras, porque en base a eso, hermanos, venimos y sucede algo, otro nivel, y nos pasamos al siguiente nivel, y nos pasamos al siguiente nivel. Y si lo vemos de otra manera en el servicio, si sus cimientos no son buenos, si mis cimientos no son buenos, hermanos, viene el servicio 1 re bien, el servicio 2 nos agrandaron el servicio, dijeron, hermano, usted se ve que es muy usada por el Señor, le vamos a dar otro privilegio. Viene y entonces dice, sí, la hermana sí va avanzando, le vamos a dar otro privilegio, ya va por el tercero. Pero como sus cimientos no son buenos, ya en el tercero, hermano, ya no aguantamos. Y sabe que también es lo mismo en nuestra familia. Con un hijo, la llevamos. Ya tenemos 2 hijos, ya no sabemos cómo la vamos pasando. Y el tercero, y vienen los nietos, y entonces los cimientos se caen. Se cae la construcción completa, se derrumba. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestros cimientos no están bien puestos donde deben de estar. Entonces, es necesario que nosotros meditemos, hermanos. Y les daba el ejemplo de esta casa, ¿sabe por qué? Porque la casa no se echó a perder. Necesitó personas profesionales que le echaran la mano al dueño de la casa y que le dijeran qué hacer. Entonces esa persona, como les digo, gastó económicamente, hablándolo, me decía, mira, gastó lo que le costó toda esta casa, echando unos cuantos cimientos a la par. Pero meditando en eso yo decía, entonces si yo no tengo buenos cimientos, si los hermanos no tienen buenos cimientos, no lo tenemos perdido. Significa que tenemos que esforzarnos en tener buenos cimientos para que el día que el Señor venga por nosotros, hermanos, para que el día nos promueva algo mejor, para que el día que vayamos creciendo en la obra del Señor, los cimientos estén firmes y nada nos haga derribar lo que ya hemos construido. Entonces, hermanos, es necesario que esos cimientos aguanten de generación en generación. Nosotros no construimos una casa solo para vivir el tiempo en que vamos a vivir, 10, 20 años. Esa no es la razón por la cual nosotros construimos una casa. Si no estoy mal, hermanos, creo que el pensamiento de todos es, esta mi casa, se la voy a dejar a mis hijos para que ellos vivan aquí. La mayoría tenemos ese pensamiento, que se lo vamos a heredar a alguien más. Entonces la pregunta, ¿qué es lo que le vamos a heredar? ¿Qué es lo que le estamos dejando? ¿Está bien hecho lo que ya nosotros hicimos? A veces creemos, sí está bien, si él la quiere, que la mejore. No se trata de eso. Se trata que ahorita que nosotros tenemos la sabiduría, la inteligencia, la palabra, es ver cómo están nuestros fundamentos, cómo están nuestros cimientos, para que cuando nos toque heredar lo que nos toca heredar, hermanos, y no estoy hablando de lo material, estoy hablando de lo espiritual, estoy hablando de lo que nos toca dejarle a nuestros hijos, los cimientos estén firmes, para que cuando nuestros hijos tengan un problema, hermanos, no venga el aire y no lo bote, que no venga un aire y levante la lámina, no, hermanos, sino que ellos estén bien firmes en la enseñanza en que nosotros le hemos dado. Entonces tenemos que levantar buenos cimientos, y si todavía creemos que no, hermanos, los cimientos están así como que no mucho,
podemos reforzar esos cimientos. Debemos reforzar esos cimientos, hermanos. Así que la palabra del Señor nos insta a que seamos esas personas que van a levantar cimientos. Primera de Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Me sorprendió, hermanos, porque lo que menos hacemos es pensar cómo. Yo me pongo a pensar y meditar en la palabra, ¿cuáles fueron mis cimientos? ¿Será que realmente mis cimientos que yo recibí cuando empecé a recibir al Señor Jesucristo son lo suficientemente fuertes? Y decía, después de que alguien ya te predicó, la persona que nos enseñó el primer evangelio, cuando empezamos a ir a la iglesia, ¿cómo fueron esos cimientos? Y después dice, yo como arquitecto hice bien el fundamento, hice bien los cimientos. Y otro edifica sobre él. ¿Qué quiere decir, hermano? Yo lo meditaba y pensaba, bueno, mi primer pastor me enseñó fundamentos, me enseñó los cimientos, pero vino alguien más porque yo me moví de iglesia, hablando yo como persona, me moví de la iglesia y dice, y esa persona viene y construyó o edificó sobre los cimientos que alguien más ya puso. Y después dice la palabra, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Entonces quiere decir que, poniéndolo otra vez yo como ejemplo, me moví de iglesia nuevamente. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy esperando que me estén edificando? Tal vez lo que ahorita me están colocando, poniendo el ejemplo de la casa anterior, es lo mejor, lo máximo. Pero como no tengo los cimientos muy buenos, ¿usted cree que voy a soportar lo que me están enseñando? No lo vamos a soportar, hermanos. Y lo pensaba en las enseñanzas que nos dan todos los miércoles. A veces siento que es como mucho, no sé si le pasa cuando entramos a los discipulados, a veces yo siento que es como mucho, algunas cosas yo digo, pero ¿y eso por qué no lo vi? ¿Por qué no lo he visto así? ¿Y por qué esto? Lo pienso, lo medito yo. Tampoco tengo 2 años en el Evangelio, tengo muchos años en el Evangelio y hay cosas que no las había visto desde ese punto de vista. Entonces cuando yo meditaba en esto decía, ¿será que voy a soportar la nueva edificación que están haciendo en mí? ¿Tengo los cimientos necesarios? ¿Y mi familia tendrá los cimientos necesarios también para soportar, para ver lo que el Señor nos está enseñando a cada uno de nosotros? Entonces, hermanos, los cimientos van a ser de generación en generación los que van a heredar. Y necesitamos que las características sean lo suficientemente necesarias para que las construcciones que se vayan a hacer sean efectivas y sean duraderas. No sea que en algún momento nos toque, hermanos, es bien difícil porque pensaba en eso y decía, ¿y si mi fundamento no está bien? Hablando de, por ejemplo, de que servimos y que dijera, yo ya tengo este servicio, ya voy por este servicio. Pero resulta que como mi fundamento no está tan bien, me toque botar el servicio 3, el servicio 2 y me quede sirviendo solo en el 1 porque tengo que aprender nuevas cosas que no aprendí. ¿Cómo cree que nos sentiríamos humanamente? Nos molestaríamos. ¿Y sabe qué? Le echaríamos la culpa al pastor o a la persona que nos quitara los privilegios. Pero a veces es necesario, hermanos, entender que necesitamos fundamentos necesarios para poder avanzar, para poder seguir adelante. Entonces, como usted y yo ya vamos por un buen tiempo recorrido, meditemos cuáles son los fundamentos que le estamos dando a nuestros hijos. Meditemos que si bien es cierto, a veces como padres no nos sentamos mucho tiempo con ellos a enseñarles la palabra o a veces ni hablamos de la palabra. ¿Cuáles son los fundamentos? Y ni siquiera los traemos a la iglesia, que ellos decidan si se quedan o no se quedan, o los días de la enseñanza tampoco los traemos. ¿Cuáles son los fundamentos que le estamos dejando a nuestros hijos? Porque es peligroso, hermanos, pensar que los malos fundamentos que ellos vayan a tener le van a afectar a los hijos de sus hijos. Y así se va de generación en generación. Entonces yo pensaba y decía, ¿con qué razón que ahora decimos las generaciones están perdidas? Pero ¿sabe por qué ahora las generaciones están perdidas? Porque los padres no hicieron buenos fundamentos en las vidas de sus hijos. Y entonces ahora
como vemos, las generaciones se van perdiendo de diferente manera. Por eso es necesario que nos fijemos no en el vecino, no nos fijemos en el hermano, fijémonos en nosotros, en nuestra casa. Fácil es ir con el vecino y decirle, mire, su casa está despintada. ¿Y la nuestra? Y decirle, mire hermano, al vecino, mire, el terremoto como que sí le afectó, ya vio cuántas grietas le salieron en su pared. Ajá. ¿Y la nuestra? Fácil decirle a los demás, pero ¿cómo está nuestra alma? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra familia? Entonces debemos levantar cimientos necesarios. Y también nos dice reparar portillos. Eso es importante, reparar los portillos. ¿Qué es reparar los portillos? Es reconocer nuestras debilidades, saber dónde está el problema, saber qué es lo que está afectando. Entonces ya como se los dije anteriormente, una gotera la ignoramos. ¿Pero por qué la ignoramos? Porque creemos que no nos afecta. Vemos que la puerta, la chapa no está funcionando y ahí la dejamos por un buen tiempo, hermanos. Que la olla de presión, por ejemplo, ya no sirve el empaque, miramos cómo le hacemos y seguimos ahí atendiéndola por un buen tiempo. Que no sé qué, y le damos así, lo seguimos usando, hermanos, y no le ponemos importancia. Entonces yo digo, si así le hacemos a las cosas materiales, ¿cómo puedo pensar que le ponemos importancia a lo que no vemos, a nuestra alma? Entonces, por eso es necesario que debemos reconocer nuestras debilidades. Proverbios 24:10 dice, si eres débil en día de angustia, tu fuerza es limitada. Yo decía, ¿quién sabe que yo estoy en el día de la angustia? El enemigo. Es el enemigo el que va a venir y va a aprovechar nuestra debilidad para poder separarnos o para meter más cosas donde ya está lastimado, donde ya está un agujero, donde ya hay un portillo que hay que reparar, pero que tiene el agujero, el enemigo sabe que está y se aprovecha que está ese problema para causar daño a nuestra alma. Usted sabe que el enemigo está atento como león rugiente, viendo a quién devorar, viendo a quién alejar de la obra del Señor. Entonces debemos de entender que es importante reconocer nuestras debilidades, reconocer cuál es el problema que nos está afectando y más que reconocerlo es saber que debemos de reparar. Hebreos 4:15 dice, porque nuestro sumo sacerdote entiende nuestras debilidades, porque él mismo experimentó nuestras tentaciones y si bien es cierto que nunca cometió pecado. Entonces, hermanos, debemos de reconocer cuáles son nuestras debilidades para poder reparar nuestros portillos. El reparar es cerrar algo que estaba abierto. Si usted quiere verlo, hermanos, que si esto puede ser el portillo, cuando algo sucede, empieza a abrirse, empiezan a haber grietas, hermanos, y debemos de entender que deben de repararse. Si bien es cierto, puede ser que ahí nadie lo mire, y eso sucede con nosotros. Nadie mira lo que hay en nuestra alma, nadie sabe lo que está en nuestra alma. Mas nosotros sí sabemos qué es lo que nos está lastimando, sí sabemos qué es lo que nos afecta. Y entonces cuando nosotros sabemos eso, hermanos, cuando tenemos conciencia de ello, debemos de nosotros venir y pedirle al Señor que nos ayude en esa debilidad para saber cómo repararla, para que el enemigo no se aproveche de esa situación. El ejemplo más claro que le puedo dar, hermanos, es, por ejemplo, una pareja que pasa discutiendo todo el tiempo. Y están discute y discute y discute. Pero sabe que el enemigo sabe que ahí hay una herida, que hay una grieta, que hay un agujero. Entonces viene y le manda a alguien, a ambas personas, que le empiece a hablar al oído cosas agradables. Y entonces empieza la infidelidad. Entonces empieza un problema que debería haberse reparado hablando con amor y con cariño, pero como no se atendió, se expandió ese problema. Y así como ese, hay muchísimos otros más, hermanos, que podríamos exponer, al cual nosotros no le ponemos atención, no lo hablamos. Decimos, es que ya es lo mismo, pero no es lo mismo. Debemos de hablarlo, debemos de decir, esto me está afectando y buscar, sobre todo, hermanos, una ayuda profesional. Nosotros pensamos, y no es que esté mal, hermanos, pero pensamos solo con que yo lo sepa y se lo diga a Dios es más que suficiente. No, hermanos.
No es así. El Señor puso profesionales en el camino, en esta vida, para que los busquemos. Puso siervos del Señor que tienen áreas en donde nos pueden ministrar, que están capacitados porque el Señor ya los restauró de esa área y entonces están ahí para el servicio de cada uno de nosotros. Pero sabe que menospreciamos esa parte, nosotros decimos, ¿cómo Él me va a hablar a mí? Si Él no, si él o ella. Empezamos a ver los errores de alguien más cuando esa persona nos puede ayudar a nosotros a reparar esos portillos que están dañados. Entonces dice que los portillos pueden ser grietas, pasajes, puertas, pueden ser entradas y salidas, las cuales están abiertas, que no tienen ningún tipo de seguridad y puede entrar cualquier persona a ese lugar o puede entrar cualquier cosa a ese lugar. Entonces, una puerta abierta al enemigo, fatal. Y como le digo, no piense solo en usted, piense en sus hijos. ¿Qué grietas tienen nuestros hijos que tienen esa puerta abierta y que lidian todos los días con ese problema, con esa dificultad y no saben cómo hacerlo? Y nosotros lo minimizamos solo diciendo, órale al Señor, órale al Señor. Y no le digo que no es lo correcto, sí, está bien, pero también como padres debemos de actuar y ser el apoyo para nuestros hijos. Salmos 23, 1 y 3 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor a su nombre. Cuando yo leo esto, hermanos, Él dice, restaura mi alma. Necesitamos ser restaurados de nuestra alma. Pedimos restauración por salud. Señor, restaura nuestra salud. Restaura cuando hay conflictos de pareja, restaura esa pareja. Cuando hay conflictos económicos, restaura la economía de esa familia. Pero usted ha escuchado que alguien pida oración por su alma. Es más, ni oramos por nuestra alma. Y si no oramos por la nuestra, menos por la del vecino, ¿verdad? Menos por la de nuestros hijos. Pero aquí dice, restaura mi alma. ¿Quién es el único que puede restaurar nuestra alma? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no veamos sin importancia nuestra alma, nuestro corazón, si usted lo quiere ver así, donde emana nuestros sentimientos. Entonces debemos de tener cuidado, hermanos, de qué es lo que sentimos y cómo lo sentimos y hasta qué punto queremos seguir sintiendo el dolor o dejar que esa grieta se siga abriendo más y más al punto en que ya no podamos repararla. Restaurar calzadas. Restaurar calzadas, hermanos, significa reparar, renovar y volver a un estado anterior. Job 8:6 dice, y si actúas con pureza y rectitud, Él velará por ti y te dará el hogar que justamente mereces. Nosotros conocemos la historia de Job, qué es lo que sucedió, toda la pérdida que tuvo, y después de eso, hermanos, le dicen que él va a tener un hogar justo como él se merece. Aquí ya vemos cómo el Señor restauró la vida de Jacob. Después de todo lo que él perdió, nunca perdió la esperanza, nunca vio mal lo que el Señor hizo en su vida, lo tomó de una manera correcta, hermanos. Por eso le digo, la actitud que tomamos ante las situaciones que tenemos diario nos ayuda a mantener una alma sana. Entonces, él fue restaurado después de toda la pérdida que él tuvo. Perdió sus casas, perdió su ganado, la posición económica que él tenía se perdió, perdió a sus hijos, perdió lo que él amaba. Sus hijos amaba de tal manera y no perdió a uno, perdió a varios. Pero dice que con el tiempo el Señor restauró lo que él había perdido. Entonces, restaurar es volver al camino. Y necesitamos, hermanos, volver al camino del Señor. Vuelvo nuevamente a decir, no pensemos que el hecho que estemos en la iglesia, estamos bien. Eso no es así. Es ver cómo está nuestra alma y restaurarla nuevamente como el Señor quiere restaurar nuestra alma, como al principio, como cuando Él nos la dio, cuando nos escogió a cada uno de nosotros. Y como le digo, hemos pasado por tanto que si nos pudieran hacer
un ultrasonido o si nos pusieran a hacer un rayos X de nuestra alma, ¿cómo cree usted que se vería? Lo voy a tomar para que lo veamos de esta manera. Usted sabe que Abril se lastimó su mano y pues yo pensé que no iba a ser tan complicado. ¿Sabe por qué? Como le digo, nosotros somos tan confiados. Porque ella andaba como si nada, ¿va? Dije, pero mi hermana me dijo, no, ¿sabes qué? Sí, llévatela porque como que creo que sí. No, hombre, ¿cómo vas a creer? Porque ella como que sí no pasaba nada. Y la llevamos y todo. Cuando le sacaron los rayos X, bueno, antes de sacar rayos X le dijo el doctor, muévelo así, y como que medio lo movió de un lado, dijo, ay, sí me duele. Dijo. Pero así como que voy a llorar, no, solo así como, hizo nada más y dije, esto tal vez no está quebrada, pero bueno, la dejamos ahí. Y sacaron los rayos, terminaron los rayos y viene el doctor y me dice, lo estoy pensando, me dice, no sé si dejarla, solo ponerle una félula por un que se quita y se pone, me dijo, o enyesarla, me dijo. Y me le quedo viendo al doctor, pero es necesario, le dije. O sea, yo pregunté y dudé, porque yo dije, la otra anda jugando como si nada, movía la mano y usted, hermano, usted lo pudiera haber visto y pensaba que no pasaba nada. Entonces me sale rayos X y me dice, mírelo, eso. Es como, no miro nada. Era una miseria, hermanos, fue una micrita del hueso que ni está fracturado, tuvo una fisura. O sea, ¿qué quiere decir eso? Ni siquiera se miraba. Y el doctor dudaba si lo iba a hacer o no lo iba a hacer. Y le digo, pues usted es el doctor, usted decida qué va a hacer. ¿Sabe qué? Ella es una niña, mejor se lo voy a hacer completo el yeso. Está bien. Y en el proceso íbamos platicando, le digo, pues no tan convencida de que le había puesto el yeso, pero ya se lo había puesto. Entonces le digo, pero usted cree que es necesario tantas semanas. Entonces me empieza a explicar el por qué era necesario la recuperación y por qué la necesitaba hasta aquí, porque si esto fue aquí, mi lógica decía que tal vez está como por acá, no hasta acá arriba, ¿verdad, hermanos? Y me decía, lo que pasa es de que si yo a ella no le hago la curación necesaria o no se le los cuidados necesarios, sabe que sus huesos van a crecer deformes. Entonces yo lo pensaba, o sea, ¿cuántas grietas tenemos nosotros y cuán deformes nos hemos vuelto por las grietas que hay en nuestra alma? Porque como no las miramos, porque sentimos que no duelen, ¿cómo estaremos nosotros? Porque como le digo, humanamente yo lo vi y dije, no tiene nada. Lo mueve tan bien, que anda jugando, que esto y que lo otro, seguramente no pasó nada. Pero cuando yo miro el rayo X, es una miserita, una fisura, y yo así como, por eso va a estar enyesada 6 semanas, pensé dentro de mí. Entonces, pensándolo ahora, hermanos, ¿cuánto tiempo debemos de nosotros estar en recuperación de nuestra alma? ¿Cuántas grietas, cuántos agujeros ha de haber en nuestra alma que no han sido curados, que no han sido sanados? Y como le digo, nosotros como padres comenzamos hacia nuestros hijos crear esas mismas grietas o mayores que las que nosotros ya tenemos, porque como nosotros ya estamos lastimados, no nos damos cuenta y lastimamos más a nuestros hijos. Les causamos más daño del que nosotros creemos con una palabra, con una acción, e incluso hasta con no accionar también hacemos daño, hermanos. Entonces, vuelvo a la pregunta, si nos volvieran, si a nosotros, pensemos como nosotros mismos, si a usted le hiciera un rayos X, ¿cuál sería el resultado de sus rayos X ahorita? Usted sabe lo que ha vivido. ¿Cuántos años tenemos cada uno? ¿Qué hemos vivido? ¿Qué nos ha pasado? Algunos fuimos que nuestros padres nos abandonaron, o el padre se fue de casa, o la madre consiguió otra pareja y no estuve ni con mamá ni con papá, o papá siempre estuvo ausente, o mamá siempre estuvo trabajando. Todo eso, hermano, llegó a causar un daño en nuestro corazón. Y ahí está, y creemos que no lastima, y creemos que sigue sin lastimar, pero hoy es el momento en que nosotros debemos pensar realmente nuestra manera que vivimos, qué tanto daño causamos y qué ayuda necesitamos y cómo lo vamos a resolver, sobre todo, hermanos. ¿Cómo lo voy a resolver? Porque no solo puedo dejar a Dios ahí, Señor, ahí está mi alma y miras qué haces. No, necesitamos ayuda de profesional, necesitamos buscar la presencia del Señor, necesitamos decirle, Señor, guíame. Por eso dice la palabra, con sabiduría se crea
los cimientos, necesitamos sabiduría para saber qué hacer, pero por eso es importante que reconozcamos nuestras debilidades, reconozcamos en qué hemos sido dañados cada uno de nosotros. Jeremías 30:18 dice: pero dice el Señor, cuando yo los haga retomar de su cautiverio a la patria y restauraré su fortuna, Jerusalén será reedificada sobre las ruinas, la palabra será reconstruido como era antes. Necesitamos, hermanos, ser reconstruidos nuevamente para poder servirle al Señor, para poder amar al Señor, porque como estamos mal de nuestra alma, sabe que también amamos a medias al Señor y nos enojamos cada rato con Él porque como no nos complace como nosotros queremos. Y eso es un daño que a veces hemos tenido porque como así nos trataron, como nos acostumbraron nuestros papás, todo lo que pedíamos, todo nos lo daban. Entonces, ahora que le pedimos al Señor y no lo vemos, nos enojamos. Y esas molestias son daños que hemos tenido nosotros antes. Mateo 11:25 dice: y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra el otro, para que también su Padre que está en el cielo los perdone a ustedes sus pecados. Meditando en este versículo, hermanos, cuando oremos, preguntemos cuáles son nuestros daños, quiénes nos causaron estos daños y qué tanto me han lastimado. Pero no para sentirnos frustrados, ni sentirnos molestos, ni para reclamar, sino como dice la palabra, perdonen lo que haya contra la otra persona. El abandono tal vez que nos tuvieron, la falta económica que tal vez tuvimos, nuestra escasez en nuestros hogares. No sé qué hubo o qué pasó cada uno de nosotros en toda esta vida, pero dice, perdonen para que nuestro Padre Celestial que está en los cielos nos perdone a cada uno de nosotros. Entonces es importante, hermanos, no seguir guardando eso, sino que al contrario, perdonar a esas personas que nos causaron daño. Juan 15:7 dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor que Él nos guíe a cada uno de nosotros, que nos dé sabiduría para poder actuar. Primera de Pedro 5, 6 y 7 dice: cuando Dios los corrija con su mano poderosa, acéptelo con humildad. Después, cuando llegue la hora, Él los exaltará. Confíen a Dios todas sus preocupaciones porque Él cuida de ustedes. Hasta aquí, hermano, Dios nos ha cuidado. Con todo y todo lo que hemos pasado, Dios ha tenido cuidado de nosotros y gracias a Él estamos hoy aquí para alabar y glorificar su nombre. La palabra habitar es del hebreo 34:27, es hashab, que significa moradores, que habitaron para sentarse, morar o permanecer, para resolver, para casarse. Y les puse este versículo porque, o esa palabra, porque esa es nuestra visión, morar una eternidad con nuestro Señor Jesucristo, permanecer una eternidad con Él. Entonces dice Salmos 27:4, dice: una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que yo habite en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Necesitamos, hermanos, permanecer en el Señor, habitar en el Señor, estar todo el tiempo en el Señor para que Él nos ayude a resolver lo que debemos de resolver. Éxodo 15:17 dice: pero tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar de tu morada, que tú has aparejado, oh Jehová, en el santuario, Señor, que has afirmado tus manos. Señor tiene un lugar donde vamos a morar usted y yo en la eternidad. Pero para poder morar en esa eternidad, hermanos, debemos de permanecer hoy aquí en esta tierra junto con el Señor, no separarnos del Señor. ¿Por qué les traigo esto ya de último, el no separarnos del Señor? Porque Caín dice que se separó del Señor y se fue a una tierra errante. Nosotros, hermanos, con una dificultad, con un problema, nos separamos del Señor y esa no es la visión. La visión es que hay problemas, sí, soportémoslo, sí, porque estamos esperanzados que el Señor va a venir por nosotros, porque Él está preparando una morada para cada uno de nosotros. Así que pidámosle al Padre. Y por último, no sé si me ayudan aquí con la alabanza, Ezequiel 36,
33 y 36 dice: así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, las ruinas serán reedificadas y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolado a ojos de todos los que pasaron, y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas serán fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedificaré lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Mira, hermanos, qué hermoso es entender que el Señor esas ruinas antiguas van a ser reconstruidas. Qué hermoso saber, hermanos, que lo que estaba desolado, lo que ya nadie daba por nada. ¿Por qué le decimos una ruina? Porque está sola, porque nadie quiere saber sobre eso, porque al parecer ya no sirve. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Yo reedificaré esas ruinas, las voy a levantar. Aquello que nosotros ya creemos que no servía, que no funcionaba, que ya no sentíamos en nuestro corazón, hoy el Señor nos dice que va a reedificar nuevamente nuestra alma. Que aquello que se veía desolado hoy va a ser como un huerto de Edén, donde hay todo tipo de fruto, que todo se podía comer, que se podía vivir sin necesidad de hacer mayor cosa. Entonces dice el Señor que va a venir a quitar esa desolación, va a reedificar, va a fortificar y va a hacer que habiten, hermanos. Nuestra alma necesita ser atendida, porque necesitamos entregar lo que el Señor tiene para nosotros. Yo cuando veo y dice este Edén, este va a ser un huerto de Edén, yo me imagino a usted, a su familia, a mí, mi familia, como esos lugares deseosos que todo el mundo quiere ir, a esas fincas donde todos quieren estar, esos lugares donde todos dicen: a la que chilero ahí, yo quiero estar ahí. Así es como lo veo a cada uno de ustedes, hermanos, esas familias donde todo mundo desea ser parte de su familia, donde todos quisieran decir: yo quiero ser como ellos. ¿Qué tienen ellos de diferente? ¿Por qué están así? Entonces, debemos de poner atención, hermanos, que debemos de pedirle a nuestro Padre que limpie nuestra alma. Y cuando sea limpia nuestra alma, cuando sea sanada nuestra alma, cuando esas grietas, esos portillos sean curados, hermanos, vamos a ser familias fortificadas, familias bendecidas, familias donde todo mundo va a querer saber de cada uno de nosotros. Así que pongámonos sobre nuestros pies y vamos a pedirle al Señor que nos enseñe, hermanos, qué es lo que debemos de ver en nuestra alma, que nos enseñe qué daños tenemos, que nos muestre cómo podemos curar esas heridas que nos han sido causadas por muchos años, heridas que muy probablemente nos causaron, otras que nosotros mismos nos causamos por malas decisiones, y cuáles nosotros hemos causado a otras personas por estar heridos, ¿verdad, hermanos? Entonces, que el Espíritu Santo venga a hacer como esa radiografía que necesitamos, como persona, como familia, para decirle: Señor, necesitamos de ti, necesitamos que tú vengas y sanes nuestra familia. Amado Dios que estás en el cielo, muchas gracias, Padre. Tú conoces, Señor, la vida de cada uno de nosotros. Tú conoces lo que cada uno ha vivido durante todo este tiempo, desde que tú permitiste abrir los ojos en esta tierra, Padre. Cuánto daño nos han causado nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos, de la forma en que nos hablaron, de la forma que nos trataron, por la ausencia, por la falta de algún padre, Señor. Esas heridas que están siendo aún abiertas en nuestro corazón, Padre Celestial, esas grietas que se abrieron, esas grietas que en vez de curarse se están abriendo más, Padre de la gloria. Yo te pido hoy, Señor, que tú permitas que cada uno pueda reconocer cuáles son esas grietas, Padre. Reconocer, Señor, que necesitamos
ser sanados, que necesitamos ser curados, que nuestra alma urge, Señor, que tú vengas y sanes nuestra alma, Padre Celestial. Te pido, Señor, por cada familia representada en esta noche, mi buen Dios, que tú vengas y vengas a sanar el alma de cada uno de tus hijos, Padre Celestial. Que esas grietas, que esos agujeros, Señor, puedan ser sanados, puedan ser curados, Padre Celestial. Que no seamos indiferentes a los dolores que padecemos en nuestra alma, Padre. Que no seamos indiferentes, Señor, y que demos por sentado que solo sanarán. Permítenos, Señor, poder buscar de tu presencia, poder buscar de tu palabra, Padre Celestial, para poder curar esas heridas, para poder sanar, Señor, nuestro corazón, para que nuestra familia por completa esté sana, Señor. Anhelamos el día en que tú vengas. Anhelamos, Señor, reinar contigo en los cielos. Anhelamos, Señor, esa morada que tú estás preparando para nosotros, Padre Celestial. Pero sabemos que debemos de estar puros, limpios y sin mancha, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a curar nuestra alma, a ver nuestro corazón, Señor, a sanar esas heridas, Padre Celestial, y no darle cabida al enemigo. Ayúdanos, Señor, a acercarnos cada día más a ti, a buscar de tu presencia día tras día, a alimentarnos de tu palabra, que los cimientos, Señor, vengan a ser fuertes cada día, Padre Celestial. Y aquel que no tenga los cimientos suficientes, Señor, llénalo a través de tu palabra. Que ponga su confianza solo en ti, Señor. Que se ministre todos los días a través de la lectura de tu palabra, Señor. Que busque, Señor, el consuelo en ti. Cuando reconocemos nuestras debilidades, Padre, es bien difícil. Pero pedimos, Señor, tu consuelo. Pedimos que seas tú en medio de estos procesos, Padre Celestial. Bendecimos a cada familia por nombre, Padre Celestial. Por nombre bendecimos a cada familia que pertenece a esta iglesia, Padre Celestial. Declaramos restauración en los hogares. Declaramos, Señor, que tú restauras cada hogar, cada familia, Padre. Que tú estás en medio de cada familia, Señor. Y nos vas a hacer entender y saber qué es lo que debemos, Señor, cuidar, qué debemos, Señor, de sanar en nuestro corazón. Bendice a cada niño, Padre. Bendice a cada joven, a cada señorita, a cada padre de familia, a cada ama de casa, Señor. Bendícelos por nombre, Señor. Te pido que estés tú con ellos en todo tiempo, Padre. Que tú les des sabiduría, que tú les des entendimiento, Padre Celestial. Que tu presencia esté con nosotros en todo tiempo, Padre. Muchas gracias. Gracias por tanto amor que nos muestras. Gracias, Señor, por tanta misericordia que tú tienes con nosotros. Gracias, Señor, porque tú procuras el bien para cada uno de tus hijos, Señor, y estamos agradecidos contigo. A ti damos toda honra, a ti damos toda gloria, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, en esta noche que tú nos lleves con paz y con bendición a nuestros hogares. Que el día de mañana, Señor, el que tenga que salir a trabajar, tú lo guardes. Que sea prosperado lo que cada uno de tus hijos hagan el día de mañana, Padre Celestial. Que guardes nuestra entrada, nuestra salida. Que tu Espíritu Santo esté con cada uno de tus hijos, Padre. Aquel que no tiene, Señor, envía esa provisión, Padre, de la gloria. Aquel, Señor, que tiene alguna necesidad de sanidad, hablamos sanidad a su cuerpo, Padre, de la gloria. Que todo lo que tus hijos necesitan, Señor, tú provea lo necesario. En el nombre de tu Hijo amado pedimos, Señor, también sanidad por tu siervo, Padre, para que la restauración de nuestro pastor, Señor, sea completa. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias, mi buen Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que nos lleve el Señor con paz y con bendición a nuestros hogares.